la cadena nacional de radio y televisión de todo el país y el servicio internacional RAE, Radiodifusión Argentina al Exterior, con motivo de conmemorarse el Día del Veterano y los Caídos en Malvinas. A partir de este momento, las emisoras participantes continúan con sus respectivos programas. Equipararse a quienes estuvieron en las islas, pero sí tener un reconocimiento. No, María José, no es así. Hay un único veterano de guerra, o el concepto de veterano de guerra es quien combate, ataca o puede ser atacado. Nosotros en la costa de la Patagonia, nosotros estamos pidiendo la equiparación, porque mis compañeros muertos, que son 17, figuran dentro del total de 649. No hay forma de que no se me equipare, porque si yo negociara esos honores, entraría en crisis de alguna manera toda la legislación de Malvinas. Yo no puedo, digamos, hay una situación que en el 82 se ganó y que fue, o sea, por parte nuestra, nosotros cumplimos órdenes de defensa en el litoral patagónico resguardando bases de guerra. Esto no pasó en todo el país, pasó de Trelew al sur, o sea, Trelew, Comodoro, San Julián, Río Gallegos, Río Grande, Ushuaia, atacaban a la flota británica. El único daño a los británicos provino desde el continente y nosotros le dimos seguridad a esas bases para que pudieran operar. Los pilotos podían dormir a la noche, las pistas se mantenían operativas, todo el personal pudo operar desde la costa patagónica gracias a que hubo un despliegue defensivo en la costa patagónica, como hubo un despliegue defensivo en Malvinas. O sea, yo hoy te puedo plantear la hipótesis inversa que lo he comentado en algún programa. Si los británicos, después del hundimiento del Belgrano, deciden bombardear todas las bases patagónicas y arrasan con el poderío aéreo argentino basado en el continente, las islas se entregan sin siquiera que los británicos pisen la isla, o sea, no tienen que desembarcar, solamente la sitian. El bloqueo en días iba a dar por resultado que se entregaran. Yo hoy sería combatiente y en la isla no. Toda la masa combatiente estuvo distribuida en las islas, en el mar y en la costa de la Patagonia. Por eso mis compañeros son héroes nacionales, tengo 17. Murieron cumpliendo las mismas órdenes que yo. Yo no recibí ni las gracias. Yo en la base donde operé, por ejemplo, en particular, o mis compañeros en general, las bases del sur, yo operé en la 9ª Brigada en Comodoro Rivadavia. Todo el personal de Fuerza Aérea de bases patagónicas es héroe, es combatiente reconocido por el Congreso de la Nación. O sea, la Fuerza elevó el listado y el Ministerio de Defensa le indica al Congreso que le entregue la medalla y el diploma de honor al combatiente, en igualdad de condiciones con la isla. La cuestión está dirimida, no, yo no estoy pidiendo que se modifique nada, yo estoy pidiendo que se aplique lo que existe. Para que nos entiendan los que están escuchando, ¿cuál es el planteo concreto que ustedes hacen? Que apliquen la ley ¿En conmigo. qué se ha avanzado, en qué no se ha avanzado? Bueno, muchísimo se ha avanzado. Nosotros el encuadre lo planteamos, o el administrativo se planteó a través del Ministerio de Defensa. El señor Rosalves, que era el asesor jurídico del Ministerio de Defensa, expidió un dictamen, dio un dictamen favorable a la causa, en donde indica que es veterano de guerra quien opera en el lugar donde se emplaza la estructura militar de combate. Y la costa patagónica tuvo justamente la estructura militar de combate porque desde ahí se atacaba, tanto como Malvinas. Ese dictamen permitió que el jefe del Estado Mayor Conjunto, el brigadier Chevalier, confeccionara los listados que en el año 90 no se habían confeccionado nuestros, y por lo cual no se me incluyó en la ley que me amparaba. Ese listado lo tiene hoy el ministro Puricelli y tomó intervención el Ministerio del Interior. Y no se está aplicando esto. Te pregunto, en Ejército es el conflicto porque, según lo que estoy entendiendo de lo que vos decís, en las otras fuerzas solo ya Fuerza están Aérea. incorporados. Fuerza Aérea reconoció la veteranía, los honores de su personal, no así la parte de beneficios. Marina lo hizo parcialmente y Ejército no lo hizo. Hoy Chevalier aunó criterios y pudo confeccionar un padrón común, en donde hay gente que está reconocida por el Congreso, que es la gente de Fuerza Aérea, y la de la Armada y del Ejército que no. Esto lo tiene Puricelli en su poder en este momento. Él ya podría aplicar la ley de honores, que es la 23118. Me corresponden. Después veremos cómo se adecua nuestra situación a la ley de beneficios, que es la 23848, que en el año 90 me alcanzaba y que después, 4 años después, fue modificada para dificultar nuestra inclusión. Tampoco le impide la inclusión, porque entraría en una cuestión técnica que es un tanto confusa. Pero entonces acá hay dos cosas. El reconocimiento que ustedes piden tiene que ver con los honores, pero también con la cobertura. Con todo lo que eso implica. Ok, ¿cuáles son las coberturas que hoy está teniendo alguien que participó en la guerra de Malvinas, está
cumpliéndose efectivamente con esa cobertura. Aparte de los honores, reciben 3 saberes mínimos jubilatorios como una pensión nacional, más beneficios provinciales y municipales. ¿Qué es cuánto? ¿De qué estamos hablando? ¿Saberes mínimos de jubilación? No sé, 1.400 más o menos. O sea, estamos discutiendo en total como 1.400 o 1.500 pesos. Por 3. Son 3 saberes mínimos. O sea, 3.000 pesos. 4.000 y pico, sí. Esa es la pensión nacional. Pero más ¿Y de allá, cuántas personas estamos hablando? soldados conscriptos, 8.000 en la Patagonia. Que hoy están excluidos de este sistema. Sí, no recibimos ni las gracias. ¿Y cuántos son los que están recibiendo? Unos 20.000, 21.000 personas, que operaron no solo en Malvinas, porque lo loco de todo esto es que hay gente en Malvinas y gente operando en el mar que fue toda incluida. Y no todos tuvieron contacto con los británicos, o sea, todos cumplían órdenes de guerra, y eso es lo que corresponde, o sea, al cumplir la orden de guerra vos estás expuesto en una zona de riesgo. Y te hago una última pregunta, en el Congreso Nacional, ¿hay algún planteo concreto por parte de...? Pero es que yo no dependo del Congreso, la legislación... Nada debe ser modificado. No hay que modificar nada, esto es una cuestión asistencial, la ley del 90 a mí me alcanzaba. Hoy están confeccionados los listados que por un pacto político-militar en el 90 no se hicieron. Se tiene que volver a esa situación. A mí se me estafó a la gente que quedó en que cumplió órdenes en la Patagonia, se la estafó en el año 90. Hubo un pacto militar político para dejar lugar a otra gente y desplazar temporalmente nuestra inclusión, porque dijeron ya vamos a confeccionar los listados. Primero la prioridad es la gente que, digamos, más expuesta estuvo en la isla. Esa fue un poco la estrategia planteada por ese pacto. Pero acá lo cierto es que nosotros tuvimos alertas rojas que no fueron simulacros en la Patagonia. Tal vez la presidenta esté mal informada cuando ella dice que en Río Gallegos oscurecía sus ventanas y lo tapaba Máximo, mientras que ella estaba refugiada en Río Gallegos, que no era blanco británico, porque el blanco británico era la base de Río Gallegos, que estaba siendo custodiada por nosotros en Pozos de Zorro. O sea, los británicos que desembarcaban estaban siendo frenados por nosotros en Pozos de Zorro con 18 años. La población civil se refugiaba y nosotros estamos expuestos. Ni siquiera puede participar de un conflicto la población civil. También fue un error, creo que de la ministra Garré, en algún momento deslizó ese comentario. No es lo mismo haber estado cumpliendo órdenes de guerra como un estado militar que ser un poblador civil, que por supuesto podés dejarla... Había un éxodo parcial, podés irte de la zona de combates. Había servicio militar obligatorio, ni que hablar. Estábamos en dictadura, o sea, hay además una serie de circunstancias bastante fuertes. Perdón. Sí, me sorprende a mí Estamos mismo... cerrando, perdón. Que... Me sorprende hasta qué punto el problema del sentido y de cómo se relatan unos hechos tiene consecuencias prácticas, ¿no? Creo que no es un problema de dinero, el reconocimiento de los veteranos del continente. Evidentemente hay un problema en la forma de entender el conflicto, en la forma de incorporarlo al sentido de lo que ocurrió, ¿no? Porque es más importante cómo se relata de lo que ocurrió que lo que ocurrió en sí mismo. Y se ve que no acertamos a hacer un relato que nos reconcilie con lo que hemos hecho, con lo que nos ha ocurrido. Sí, es muy importante lo que decís. Con respecto a lo que plantean los veteranos, los pilotos civiles que viajaron de aerolíneas, que viajaron a Libia a buscar armas, cohetes, y las trajeron a la Argentina, efectivamente sí tienen estos mismos reconocimientos que ellos reclaman, y por supuesto, naturalmente, no pasaron por las Islas Malvinas. Creo con él que acá, con respecto al episodio de Malvinas, el trasfondo político de aquella época, de alguna manera ha enturbiado nuestra mirada sobre lo que fue una epopeya. Y creo que si la Argentina quiere reclamar seriamente la soberanía, tiene que al mismo tiempo recuperar el orgullo por todo lo que hizo para lograrla. Te agrego un dato, la Corte Suprema ya falló a favor de esto. En Río Grande se reconoció la veteranía de guerra y no está en las Islas Malvinas. Hay un personaje que ya fue reconocido por haber operado en una base desde donde se atacaban a los británicos. Estuvo expuesto. Las cosas, más tarde o más temprano, se van logrando, se van... poniendo en su lugar, y me parece que lo importante en este día de hoy es que recuperemos la historia, le demos toda la luminosidad a un tema que fue tan turbio, tan oscuro, que les agradezcamos a todos ustedes que estuvieron ahí y bueno, que homenajemos a quienes cayeron, que tengamos en el día de hoy todo el respeto, toda la congoja que eso merece, pero fundamentalmente también que volvamos a hablar con orgullo de quienes fueron los jovencitos que estuvieron
en aquel contexto de la dictadura, sometidos a todas estas situaciones tan dramáticas, y que cuando se hable de estos temas, sean funcionarios, sean periodistas, en lugar de generar falsas antinomias, que podamos ver con un abrazo realmente el agradecimiento a quienes lo merecen por haber estado en condiciones realmente de inferioridad, librando una batalla o una guerra que era bastante difícil de sostener y de comprender, ¿no? Mira, María José, yo quiero aportar este concepto. Si los funcionarios hoy no están resolviendo este problema, posiblemente sea porque no entendieron el miedo que nosotros sufrimos en la costa de la Patagonia. Era terror, María José. No te lo olvidas nunca más. Entonces yo no entiendo, y me siento de alguna manera defraudado, de cómo las autoridades nacionales, después de 4 años de acampe, no me citan 5 minutos para ver de qué manera se destraba esto. El miedo no se te va nunca más. Eso es lo que yo puedo transmitir. Una alerta roja no te lo olvidas nunca más. Que por favor alguien nos atienda, porque ya llevo 6 compañeros muertos en el acampe de Plaza de Mayo. Yo lo pido por favor, nunca corté una calle, necesitamos que alguien nos atienda. Bueno, acá hemos ofrecido nuestro humilde espacio para que puedan tener su voz y vamos a seguir trabajando para que la escucha sea la que permita que se resuelvan los conflictos, porque además sabemos que cuando se producen cortes, acampes y cuestiones, también se generan más resistencias que acompañamientos favorables, y creemos que es un tema tan delicado donde ustedes no tienen que estar expuestos como marginales, sino reconocidos en sus derechos en el lugar que les corresponde. Es lo que pedimos, diálogo. Bueno, nos despedimos y por supuesto nuestra reiteración y nuestra profunda convicción de que las Malvinas son argentinas y de que tarde o temprano las vamos a recuperar como corresponde para, bueno, nuestra gran patria, esta Amazonia azul de la que habla hoy nuestro historiador en la mesa. Gracias y hasta la semana que viene.